Bueno, ok. Nuevamente, bienvenidos, buenos días a todos y todas. Para este periodo de número 3, hay ciertas novedades, llamémoslo así, con relación a las diferentes clases o a los diferentes trabajos, mejor dicho, que vamos a llevar a cabo. Creo que la hora anterior pues estuvieron con la seño delite. ¿Sí? Hola. Sí, con señor Candy después. Con señor Candy. Ok, vamos a ver, cuando estuvieron, me imagino que las dos seños les han hablado algo sobre sobre un proyecto institucional que se está llevando multidisciplinar. Sí, profe. Ok, les explicaron ellas en qué consiste ese proyecto. Sí, solo que no nos ha quedado completamente claro. Un huerto, algo así. Todavía no está claro en qué consiste ese proyecto. Ok, les va a quedar un poquito más claro cuando ustedes vean los diferentes detalles de tareas y vean la matriz que tienen que ir llenando con relación a ese proyecto. El proyecto
base es en ciencias, pero con ustedes, si no me equivoco, lo que van a trabajar son los huertos caseros. ¿Les han dicho algo de eso? ¿No? Sí, sí, profe. Sí, eso es, ¿verdad? Va, ok. Entonces, en cada una de las diferentes asignaturas, ustedes van a tener que desarrollar ese proyectito, un proyectito por cada materia para terminar de ¿cómo se llama? De engrosar ese proyecto central. Quiero ver, conmigo en geografía, pues tenemos también un proyectito con ellos. Quiero ver, por aquí lo tengo. Primeros, vamos a ver, por aquí lo tengo para que lo podamos echar un vistazo. Primero ABC, por aquí está. Vamos a ver. Y le podemos echar un vistazo de qué trata esa cosa. Proyecto primer año. Ok, vamos a ver si es para poder enseñar. Sí. Ok, les voy a compartir ese proyectito para que ustedes lo puedan ver y posteriormente van a tener pues el acceso a poderlo ver completamente. Ok. Bueno, ¿se ve el proyecto? ¿Se ve la página, lo que estoy presentando? Sí, profe, se ve. Vale, ok. Entonces, el proyecto se llama Producción y Consumo Responsable, la ciencia tras los huertos caseros. Y ahí están todas las generalidades que va a llevar ese proyecto. Y están pues las competencias que cada una de las asignaturas tiene, la que tiene CHL, biología, química, ciencia física, informática, mate, sociales, lengua, y la que me interesa a mí, está aquí abajo. La de geografía e historia de España. Conmigo lo que ustedes van a hacer es una comparación de huertos caseros que se realizan tanto en España como en El Salvador. En otras palabras, lo que van a hacer ustedes es nada más en un cuadro comparativo, van a comparar los tipos de cultivos que se hacen en los huertos caseros acá en El Salvador y los que se hacen en España. Háganlo en forma general, nada más comparando, para ver si hay similitud en alguna de las cosas que se cultivan allá o no. Por ejemplo, aquí se elaborará un cuadro comparativo con información e ilustración sobre los tipos de cultivo que se hacen en los huertos caseros españoles y salvadoreños. Y por supuesto, dice, también va a describir el proceso y los materiales que se utilizan para la creación de dichos huertos, así como también el cuidado que necesita cada uno de ellos. ¿Sí? Son, vamos a ver para abajo ya no hay. Bueno, aquí hay otra cosa que me interesa que hablemos. Lo que van a hacer es sencillo, prácticamente es bien básica la información que les he pedido. Ese trabajo va para el segundo 35 y vale eso, vale todo el 35%. Yo creo que este proyecto está diseñado para colocarlo vamos a ver si está por acá, han dicho los compañeros. Parece que es en una página web, en alguna revista, no me acuerdo de qué otra cosa por ahí, pero entonces esa información ustedes la van a colgar ahí previa, ¿cómo se llama? Previo reviso o previo calificación o
o correcciones que se le hagan para que cuando usted la suba ya esté nítida. La novedad es que, bueno, los grupos ya están elaborados, pero cada uno de los miembros de los grupos va a tener un rol o una función que desempeñar, y en esas funciones va a haber un portavoz que va a ser el encargado de observar, de detallar, de tener un buen orador, una capacidad de persuasión, de seguridad y capacidad de comunicación. Este prácticamente es el que se va a encargar de vender el proyecto, de hacerlo atractivo hacia los demás. También va a tener un agente o secretario. Este tiene las funciones de capacidad analítica, de perseverancia y capacidad de síntesis, de análisis, de prácticamente hacer todas las anotaciones necesarias para pues ir armando poco a poco su trabajo. El moderador pues tiene una gestión de tiempo, control del estrés, si ya están muy estresados por ahí, pues ver de qué manera se va buscando alternativas. Y para tratar de mediar en los conflictos. Hay un indagador que tiene que ser proactivo, con capacidad de análisis, capacidad de renovar los contenidos, o sea, contenidos que ya están ahí, pero tratar de darles nueva vida, nueva utilidad. Y por supuesto la capacidad para evaluar la información que han recabado, si es correcta o no es correcta. Hay un coordinador del equipo, quien debe tener iniciativa, liderazgo, empatía, capacidad de análisis y de resolución de los problemas que se le presentan. Y pues por último, pues hay un gestionador de los recursos. Los arqueólogos tienen que tener resiliencia y una correcta gestión de los recursos que ustedes van a desarrollar. Luego, pues ahí están las rúbricas de lo que se le va a ir evaluando. Esta es la rúbrica de ciencias naturales. Esta es la rúbrica de literatura española. Esta es la rúbrica de ciencias. La de sociales. La de matemáticas. Ok, solo esas están ahí por el momento. Entonces, ese es el proyectito que ustedes tienen que ir desarrollando. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Bueno, claro, ahorita están en el aire, pero pronto ya van a tener sus detalles de tarea y van a poder verificar o comprobar de mejor forma su contenido. No sé, preguntas hasta aquí sobre eso. ¿Alguna duda que surja? Está muy fácil. Hola. Yo creo que sí se entendió todo, profe. Bueno. Vamos a ver. No, pues cuando la vayan surgiendo esas dudas en el camino, pues ahí van ustedes preguntando y poco a poco se van evacuando a la medida que vayan trabajando. La otra cosa que me interesa que veamos es lo siguiente. Ahorita les comparto también la pantalla para que lo puedan ver. Y es la forma en cómo vamos a ir evaluando el periodo. Ok, esta es la guía de trabajo de esta semana. Vamos a verla. Vamos a ver lo primerito que tenemos acá. Esta es la introducción. Aquí vamos a ver, bueno, el contenido.
esto es lo que ya vamos a ir trabajando para hoy. Iniciamos el periodo número 3, la unidad número 3, y nuestra unidad se llama Crisis del Antiguo Régimen. ¿Qué pretendemos o qué buscamos en este periodo? Hay un montón de objetivos, pero los principales, los que vamos a tratar de alcanzar a como de lugar, son 5. Y estos son describir las principales características del reinado del señor Carlos IV o Carlos IV. Profe, Hola. ¿puede poner 2 minutitos nada? ¿Puedo volver a poner la unidad, el nombre de la unidad rapidito? Claro que sí. Gracias. Ok. Periodo número 3, unidad número 3, se llama la crisis del antiguo régimen. Esta ilustración que tiene aquí no es nada más que la entrada del señor José Napoleón a Madrid. La población, el mismo ejército monárquico que lo recibe a su ingreso en la época de que España fue invadida por Napoleón, allá por 1808, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, los objetivos de esta unidad son describir las principales características del reinado de Carlos IV, desde 1788 hasta 1808. Son el periodo el cual desempeñó la función de rey en España. También el objetivo número 2 es identificar las causas y consecuencias de la guerra de independencia española de Francia. Ya vamos a ver de qué trató también. 1808-1814. Es el tiempo en el que dura esta guerra de independencia. Luego, pues el objetivo número 3 es analizar el contenido de la Constitución de 1812. La famosa PEPA, ya vamos a ver de qué trata, por qué el nombre de PEPA y todo eso. Y luego el objetivo número 5 es ver las causas o analizar, mejor dicho, las causas que posibilitaron la independencia de América Hispana de España. Vamos a ver en el marco de qué nace esa independización de América de lo que es la corona española en ese momento. O sea, preguntas hasta acá. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Esos son los grandes objetivos que vamos a tratar de conseguir en esta primera, ¿cómo se llama? En este tercer periodo. Entonces, pasemos ya directamente a lo de la primera hora que nos toca hoy este día, y que es la introducción al periodo número 3, que estamos llevando ya a cabo. Aquí vamos a ver durante estos minutos que faltan para terminar la hora, la forma de cómo vamos a trabajar este periodo, las actividades que vamos a llevar a cabo y por supuesto el porcentaje que tiene cada una de ellas. Bueno, iniciemos. Vamos a iniciar trabajando lo que es el contenido socioemocional, derechos, deberes de los niños y niñas, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí pues luego hay una agendita que es la que vamos a desarrollar. Ya estuvo el saludo, hoy vamos a lo que es el contenido socioemocional. Vamos a ver luego el objetivo. Luego pues hay una descripción de las actividades que vamos a llevar a cabo,
cómo las vamos a llevar y las vamos a un cierre. Derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes. Aquí viene ya su turno. Momento de opinar. Vamos a hacerlo así. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Qué serán los derechos y deberes que tienen los niños, niñas y los adolescentes? No solo en nuestro país, sino que del mundo entero. ¿Quién quiere hablar al respecto? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién me ayuda? Gracias, Fernando. Ya te vi que estás levantando las dos manitas. Adelante, Fernando. Háblame de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. No sé si es por separado todo. Mire, hace un montón que no veía nada sobre eso. No, tú Yo háblame. tenía entendido, Ajá. yo tenía entendido que nuestros deberes como jóvenes, involucrando a niños también y todo, nuestro deber era estudiar, bueno, que no estoy seguro, la verdad, no quiero decir algo Sí, incorrecto. claro que sí, cómo no. ¿Sí? Sí, así es, uno de los deberes es estudiar. Ese es un deber y es un derecho al mismo tiempo, ¿eh? Tu único deber es estudiar, estudiar y es un derecho también. Sí, me parece. Continúa. Ok. Ahí luego con lo de con lo de los derechos, creo que son los derechos típicos de los humanos. O sea, en general, lo de derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a una vivienda, etcétera. Ujú. Y como obligaciones o deberes. Ay, ahí sí no sé, no sabría decirle. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a pedir que alguien más nos ayude. Muchas gracias, Fer. Muy magnífica aporte. ¿Alguien más me ayuda con los derechos y deberes? ¿Quién más me puede opinar sobre este tema? Yo, profe, Adelante, señorita. Génesis. Adelante, Génesis. Vaya, yo creo que los derechos son como algo jurídico o algo, como por decirlo, legal, que nos protegen como hasta cierta edad. Porque, digamos, siendo menores de 12 años, no podemos razonar por sí mismos. Entonces necesitamos como la ayuda de un adulto responsable, como nuestro tutor, nuestro responsable a cargo. Y los los deberes, perdón, es como una ayuda que le podemos ofrecer a nuestros padres, digamos. Sí, muy bien. Por Excelente. ejemplo, digamos, un deber puede ser que, no sé, que les ayudemos aquí en las tareas del hogar o cualquier ayuda extra que nos pidan, nosotros se la podemos brindar. Ok, muy bien. Excelente aporte. Es así, los deberes y los derechos son parte innata del ser humano, ¿no? Como con solo el único, eh, por el único derecho de ser humano, todas esas cosas ya están ahí innatas en cada uno de los niños. Tiene derecho a un hogar, alimentación, educación, salud, a tener una familia, a tener a que lo quieran, todo eso. Pero también, aparte de esos derechos, hay deberes. Y los deberes están condicionados, como bien decía la señorita Génesis, a la edad de cada uno de los niños. Entre más chiquitos, las responsabilidades son menos. Entre mayor es el niño, entre mayor edad tiene,
las responsabilidades se le van aumentando. Veamos. Es obligación de los jóvenes ayudar en casa. Ya a la edad de ustedes, ya perfectamente sí se puede agarrar un trapeador, un sacudidor, escoba, ir a lavar un plato, dejar ordenado la cama, el cuarto y todas esas cosas. Son actividades que no ponen en riesgo la integridad física de la persona y perfectamente se pueden llevar a cabo. Ok, muy bien. Vamos a ver, ahí pues habían varias cosas. Hoy voy directamente a lo que nos corresponde ya con las tareas, así rapidito. En este periodo número 3, las actividades evaluadas serán las siguientes. Primer 35% es un pequeño laboratorio pero muy corto sobre la crisis del antiguo régimen, de lo que vamos a trabajar a partir de este día. Ahí pues, según fecha del ordenador de tareas, vamos a programar pues unas 15 preguntitas de opción múltiple, tal vez entre las cuales pues vayan unas 2 o 3 de falso verdadero. Y ese laboratorio va a estar colgado, va a estar ubicado en el aula virtual del colegio, en la famosa Chamilo. Vale el 35%. Tiene una duración de, creo que 45 minutos, un solo intento y son 15 preguntitas. Y ahí tiene ya ganado usted su primer 35%. El segundo 35%, pues no es nada más que la entrega de la información del proyecto institucional, el famoso entregable que le va a aparecer por ahí. Ese reporte, pues, al igual que el laboratorio, va a estar ubicado en el aula virtual del colegio y ahí tendrá que subirlo previo para poder ser revisado y luego ser alojado en el sitio que usted haya elegido para trabajar su proyecto. Todas las indicaciones para su elaboración pues las va a encontrar en el famoso detalle de tareas. No sé. Preguntas con las actividades que vamos a desarrollar durante este periodo. Solo son 2. El laboratorio de 15 preguntitas del antiguo régimen y el entregable del proyecto. No sé, preguntas hasta acá. 2 actividades. Recuerde usted que en Geo no hay examen final, sino que lo que hay es un promedio de las 2 tareas, de las 2 actividades, y eso se coloca como nota, final. ¿Preguntas? Creo que todo bien, profe. Muy bien, todo bien. Ok, yo espero que sí, que todos estén de acuerdo, que todo bien. Entonces, pasemos. Profe, en el Hola. chat dejaron una pregunta que cuáles son los equipos. ¿Cuáles son los equipos, Mansur? Ok, esos equipos están en el mismo proyecto que se les van a compartir los compañeros. Creo que todavía no se los han compartido porque está el proyecto sujeto a revisión por parte de la jefatura de estudio. Lo están viendo, pero ya están formados los equipos, y son los mismos equipos para todas las asignaturas. Es el mismo equipo de mate,
el mismo de ciencia, el mismo de sociales. En todos van a trabajar los mismos. Cuando se les dé a conocer ya el ordenador, perdón, el proyecto, ahí se les van a también a informar de cuáles son los grupos de trabajo para llevar a cabo esta actividad. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Ok. Vámonos entonces a nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra clase. ¿Sí se ve, chicos? ¿La presen? Sí, profesor. Muy bien. Crisis del antiguo régimen. Agendita, el saludo, ya lo hicimos anteriormente. También ya comentamos el contenido socioemocional. Lo vamos a hacer de un solo para las 2 horas. El desarrollo y la clase. Aquí tenemos el contenido emocional, deberes y derechos de los niños, pero ya hablamos sobre él. El objetivo para esta clase es el siguiente. Vamos a identificar las causas que llevaron a la crisis del reinado del señor Carlos IV. Ahí se me pasó para decir. Terminando pues de esa forma con lo que se conoce como el antiguo régimen. Pausa, pregunto. ¿Se acuerdan qué es el antiguo régimen? ¿O a qué se le llamó antiguo régimen? ¿Alguien me ayuda? Antiguo régimen. Es lo que acabamos de estar viendo. A partir de 1700. Antes, el sistema de gobierno antes de la Revolución Francesa. Exacto, muy bien, eso es. No es nada más que las monarquías gobernando con el modelo conocido como absolutismo, donde era el rey el que tenía el control absoluto de todo. A ese tipo de gobierno o de reinado se le conoce como antiguo régimen. Desde el señor Felipe V hasta nuestro amigo Fernando VII, pasando por la crisis del señor Carlos IV, que es lo que vamos a trabajar hoy. Eso es el antiguo régimen, que prácticamente pues era el rey, el centro de todo, el que gobernaba según él, bajo un mandato divino y no podían decirle absolutamente nada de lo que él hacía. Muy bien. Este es nuestro amigo, el señor Carlos IV. Carlos IV, pues, caballeros y señoritas, es hijo del señor Carlos III. Recuerden ustedes que Carlos III era fiel admirador del fenómeno conocido como el nombre de la Ilustración. La Ilustración creo que también ya la trabajaron ustedes tanto en literatura como en lengua, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, profe. ¿Me podrían ustedes comentar algo así rapidito de la Ilustración? ¿En qué consistió? ¿Qué era la Ilustración? ¿O qué es la Ilustración? Recuerde que venimos de una etapa absolutista donde todo lo que el rey decía, eso era y nadie lo podía contradecir, porque él decía que era impuesto por Dios. Por lo tanto, las leyes que él decía eran divinas, y que nadie lo podía juzgar a él, ni nadie pedir cuentas de lo que él hacía. Solo él podía hacer eso, pero a él nadie lo podía hacer. Entonces viene y por ahí pues empieza a salir esa nueva filosofía, la Ilustración, en donde la razón empieza a imponerse sobre las cosas, y empiezan a cuestionarse. Empiezan a decir, bueno, ¿y cómo es posible que este rey diga que es enviado
divino, que es puesto por Dios, y es un ser humano común y corriente como nosotros. Duerme, come y hace todas las necesidades que todo un ser humano hace. Por lo tanto, pues empezaron a dudar de él. Y aquí pues el papá de este señor, el señor de Carlos IV, el señor Carlos III, empieza a gustarle algunas ideas de la ilustración, ¿no? No todas, porque estaban en contra de su reinado, pero retoma algunas de ellas y empieza a gobernar con esa nueva visión de la ilustración. Y por eso es que su periodo de gobierno es conocido como despotismo ilustrado, porque era una monarquía absolutista con ideas ilustradas, ¿eh? Y ahí pues colocó como ministros a varios eh, personajes importantes de la ilustración, como un tal Florida Blanca, un tal Jovellanos y otros más, que en ese momento pues eran la sensación, ¿eh? Y pues a partir de ahí pues viene y empezó lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Ya cuando nuestro amigo el señor Carlos IV llega al trono español en el 88, 1788, inmediatamente se vio él sorprendido por una compleja situación que nace a raíz de la famosa Revolución Francesa. De la Revolución Francesa no tenemos ningún problema, ¿verdad? También todos lo manejamos ya que es, o al menos la idea general en qué consistió. Pregunto, ¿alguien me comenta así rapidito en qué consistió la Revolución Francesa? ¿Una ayudita? ¿Quién me comenta de la Revolución Francesa? ¿Quién me ayuda? Solo uno, todos al mismo tiempo no. Pregunto yo por nombres. Muchas gracias por levantar la mano, señorita. Vamos a ver quién. Una voluntaria que me estaba haciendo señas. La señorita Yuli. Muchas gracias, señorita Yuli. Yuli, así en términos generales, la ilustración. ¿En qué perdón, la Revolución Francesa, ¿en qué consistió? Profe, ¿puedo Hola. yo? Sí, claro. Bueno, por lo que me acuerdo, fue un conflicto social y político, si no me equivoco, en diversos periodos de violencia, que convulsionó Francia y por extensión creo que fue sus implicaciones, otras naciones de Europa también fue afectada por la Revolución Francesa. Sí, claro. Así es. La Revolución Francesa es un movimiento que nace a raíz de la situación de opresión que vivía prácticamente la población obrera francesa en ese momento. Los hacían trabajar más de la cuenta, tenían salarios bajísimos, tenían horas de entrada, pero no salida, ¿eh? Y al final, pues esa misma Revolución Francesa terminó ahorcando al rey francés en ese momento, al señor Luis XVI, ya lo vamos a ver. Entonces, mire, Carlos IV llega al trono en 1788 y la Revolución Francesa está ya un año después, de 1789. Por lo tanto, el temor a que esa revolución se extendiese a lo largo del continente europeo y llegase a afectar directamente a los españoles, pues eso le causaba tremendo temor a Carlos IV, ¿eh?
Como principal situación, lo que hizo fue parar esas reformas que habían iniciado durante el famoso despotismo ilustrado del señor Carlos III. Entonces, a raíz del estallido de esa revolución en España, se paralizan todas esas reformas que se estaban llevando a cabo. Veamos, ¿qué pasa acá? Carlos IV. Vamos a ver, creo que por aquí algo pasó. Vamos a ver. Sí, no es, esto está acá. Ok, vamos a verlo. Vamos a ver, se nos había movido esto. Aquí está. ¿Sí? Cuando el señor Carlos IV llega o asume el poder, o se corona rey, lo primero que hace es quitar a los ministros ilustrados que había dejado el señor Carlos III, al señor Jovellanos y al señor Florida Blanca. Eso es en 1792. Y para sustituir a estos ministros, Carlos IV eligió a un joven militar llamado Manuel Godoy. Manuel Godoy era un joven humilde de procedencia de una familia normal, de una familia sin ninguna título de nobleza, y eso pues a la larga al final pues le vino a generar a Manuel Godoy ciertas circunstancias, ciertos problemas, tanto con la nobleza, el clero, el mismo hijo de Carlos IV. Ya lo veremos más adelante. ¿Por qué hizo esto el señor el señor Carlos IV de destituir a los ministros ilustrados y colocar a Manuel Godoy? Porque desconfiaba prácticamente de todos los integrantes de la corte que prácticamente pertenecían a las familias nobles. Carlos IV en ese momento temía que la nobleza tratara de bloquear su reinado y que al mismo tiempo lo quitaran a él como rey e impusieran a su hijo Fernando VII. Todo por la falta de capacidad para poder solucionar los problemas que la población española tenía en ese momento. A raíz pues de la ejecución del señor Luis XVI por las mismas ideas de la Revolución Francesa, Carlos IV declara la guerra a Francia desde 1793 hasta 1795. Y por supuesto, España fue derrotada por los franceses y obligados a aceptar lo que se conoce como el Tratado de la Paz de Basilea, el cual pues ese tratado fue al final en 1795 y que al final pues deja a España subordinada a Francia, no conquistada, sino que subordinada a las diferentes actividades francesas, al poderío francés, a que los franceses dispusieran en ese momento de España como ellos quisieran hacerlo. Vamos a ver, aquí se me ha movido este ingrato también, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver, ¿qué le pasaría a esto? Monarquía de Carlos IV. Ok. Vamos a verlo. No sé qué me le pasó ahí, se movió, pero aquí vamos a poner. Vamos a ver, aquí lo que sucede. Uy, se me fue por allá. Vamos a ver aquí.
Fíjate lo que sale acá. A partir del momento en que España queda bajo las expensas de Francia, el señor Carlos tiene un enorme conflicto y vacila en el temor de declararle la guerra a Francia o de intentar pactar con ellas un pacto. El temor es a enfrentarse al ejército napoleónico, porque recuerde que a esas alturas Napoleón ya ha invadido prácticamente todo el territorio europeo y llega a Francia en 1799. Ya prácticamente los territorios que le faltan solo son España, para terminar, para tener bajo control a todo el continente europeo. Y es así como esos mismos pactos entre los franceses y los españoles derivan en enormes conflictos con Gran Bretaña. Y dentro de esos conflictos, Francia le declara la guerra a los británicos y en conjunto con los españoles se enfrentan en una batalla llamada Trafalgar, la cual pues son derrotados y prácticamente todo el ejército poderoso de Carlos IV es destruido por la armada de los ingleses. Ese enorme desastre hacia la armada de Carlos IV deriva o termina con una enorme crisis en la Hacienda Real. Esta Hacienda Real es la institución encargada de recolectar los impuestos. Y como en ese momento hay una crisis enorme política, social y económica en España, a Carlos no le toca otro remedio que avalar o autorizar a Manuel Godoy para que recurra a endeudamientos externos, y por supuesto aumente los impuestos a la población. Termina también desamortizando las tierras eclesiásticas. ¿Se acuerdan del término desamortización? ¿Qué significa? O vámonos al otro lado, desamortización, amortización. El término amortización, ¿qué significará? Lo vimos también en el periodo anterior. ¿Qué serán las tierras amortizadas? Que se pierden por la deuda. Ok, Algo en así. las tierras amortizadas. ¿Alguien más? ¿Otra opinión más? ¿Qué serán las tierras amortizadas? En este caso eran de la iglesia, que prácticamente no se pueden vender ni comprar, sino que son de uso exclusivo de la iglesia. Y cuando dice desamortización es porque esas tierras a partir de ese momento pues ya se pueden vender, se las quitan a la iglesia, se las expropian y el Estado puede hacer con ellas lo que mejor le convenga. Eso es todo a raíz de la crisis económica que en ese momento tiene tras la derrota o la destrucción de toda la naval de Carlos IV. Ahora bien, a raíz de esta situación, tanto la nobleza y la iglesia se muestran descontentos con las medidas implementadas por Godoy, ya que prácticamente atentan contra el patrimonio de ellos y que por supuesto desde antes pues no querían o no simpatizaban con Godoy por su misma condición de plebeyo, por su misma condición de pobreza, por su mismo linaje que tenía. Entonces ¿cómo se llama? La nobleza y la misma iglesia pues veían en Manuel Godoy a un joven ambicioso que lo único que quería
era hacerse del poder y lucrarse de una forma muy personal. Entonces, preguntas hasta acá sobre Carlos IV. Lo primero que Carlos IV hizo al llegar al poder fue quitar a sus ministros, ¿sí? Y colocar a Manuel Godoy. Luego, a raíz de la Revolución Francesa, Carlos pues tiene, bueno, se le paralizan todas las reformas que lleva a cabo su padre. Pierde la vida ahorcado el señor Luis XVI. A raíz de eso, Carlos y otros restos de países monárquicos le declaran la guerra a Francia. Francia le gana a España, y a raíz de ello España queda subyugada a los franceses y los hace pues que firmen un pacto. En ese pacto le declaran la guerra los franceses a Gran Bretaña. A los ingleses los derrotan en la batalla de Trafalgar, y eso hace que España entre en crisis económica. Godoy recurre al endeudamiento y a aumentar los impuestos, cosa que no es bien vista por la nobleza ni por el clero, ¿no? Y pues que a la larga pues les viene a ocasionar problemas. Preguntas hasta acá, dudas que hayan. ¿Todo bien hasta ahí? Chicos, de aquí va a venir su laboratorio. Si va quedando alguna duda, díganme, sin ningún temor. ¿Preguntas? Ok, No, profe, todo bien. vale, muy bien. Entonces vamos a ver. Se me pasó. Aquí está. Vamos a ver. A raíz de toda esa situación, vamos a ver, aquí se me ha confundido esta cosa. Vamos a ver, la paz de Basilea. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Ok. Toda esa misma situación hace que el poder de Manuel Godoy aumente, y que ese mismo aumento del poder de Manuel Godoy haga que Fernando VII le tenga envidia y empiece a pensar que lo que Godoy lo único que quiere es desplazarlo ante su padre para poder quedarse él con todo el poder, con todo el reino, con todo el gobierno. Los impuestos cobrados o impuestos por el mismo Godoy hacia los campesinos provocaron un descontento popular en toda la población. Y ese mismo descontento por los impuestos se vio incrementado por las múltiples epidemias, por el hambre y por la misma escasez de productos en el mercado que había ocasionado la crisis que en ese momento estaba agobiando a España. A raíz de toda esa situación, ya en 1807, Carlos IV apoya o autoriza a Godoy, a Manuel Godoy, para que firme un tratado con Napoleón. Ese tratado se llama Fontainebleau. Tratado de Fontainebleau. ¿En qué consistía ese tratado? En permitir o autorizar que el ejército de Napoleón pasara a campo traviesa por España para atacar Portugal, que en ese momento era la gran aliada de los británicos.
y que a cambio de la firma de ese tratado, o que a cambio de esa derrota que iban a tener los portugueses, Portugal al final iba a ser repartida entre España y Francia. Lo que Napoleón había planificado era pasar por España, llegar a Portugal, derrotarlo y al final dividirlo entre los españoles y los franceses. Y que también se le crearía o se le haría un principado para Manuel Godoy. Pero las cosas no surgieron como estaban planificadas. Y el 18 de marzo, ahí en la ciudad de Aranjuez, estalla un motín. Ese motín tiene la participación popular de todo el pueblo, pero sus dirigentes, sus líderes, son la nobleza y el clero, quienes tenían bien claro sus objetivos. Y el objetivo principal era destituir al señor Godoy como ministro y que Carlos IV abdicara o le diera su corona, su trono a su hijo Fernando. Estos eran los dos objetivos que pretendían con este motín de Aranjuez. Destituir a Manuel Godoy y que Carlos IV le entregara la corona a Fernando. Los dos objetivos se cumplieron en este motín. Y los hechos dejaron entrever que en España había una profunda crisis en la monarquía, que Carlos IV era incapaz de gobernar por sí solo España y que no podía, no tenía el carácter para poderlo hacer. Ahora bien, Profe, perdón, antes de que continúe, ¿qué dijo que, o sea, en qué dijo que consistía el tratado de Fontainebleau Ajá. consistía en el paso de los soldados napoleónicos por España para atacar Portugal. Ese era el tratado, que España le diera permiso para que pasaran los soldados de Napoleón hacia Portugal. Pero no se llevó a cabo ese ataque, sino que Napoleón lo que hizo fue dejar a sus soldados en lugares estratégicos. Dejó un grupo en Barcelona, otro en Madrid, otro en Valencia y otro grupo en el norte, ahí como se llama, en País Vasco. Ahí quedaron los soldados napoleónicos, regados por todo España, sin atacar Portugal. A consecuencia de esa situación, Carlos IV vivía atemorizado de que los soldados napoleónicos invadieran en cualquier momento España. Y a recomendación de Godoy se fueron a vivir Carlos IV y toda la familia real allá al sur, a esa ciudad de Aranjuez, en donde se llevó a cabo ese motín. ¿Sí? Cuando Napoleón ya vio, ¿cómo se llama?, que le habían quitado su corona, no le quedó otro más remedio que escribirle a Napoleón pidiéndole ayuda para recuperar el trono. Napoleón, al ver esta situación de crisis de la monarquía española, toma la decisión de invadir España, ocupar el trono y agregar a España a Francia. Así es así como Carlos IV y Fernando VII, que
a estas alturas ya se había autocoronado, se denominó Fernando VII. Ambos fueron llamados a la ciudad de Bayona, allá a Francia, por Napoleón, y ya en Bayona, Napoleón hace que Fernando VII le regrese la corona a Carlos IV, y Carlos IV se le entrega a Napoleón, y Napoleón decide darle la corona a su hermano José y lo nombra rey de España. Napoleón no le interesaba ser rey porque era emperador. Así es que lo nombra rey de España y convoca a las cortes para elaborar una nueva constitución que tenga como finalidad terminar con el antiguo régimen y que al mismo tiempo ratifiquen como rey de España a José I. Esa nueva constitución es conocida como el Código de Bayona, y en el cual pues se tenía o evidenciaba la igualdad de todos los españoles ante la ley, ante los impuestos y ante el acceso a los cargos públicos. Después que no tenían acceso a nada, con esta nueva Código de Bayona, la igualdad para los españoles se hizo realidad. Y es así como José I jura la Constitución el 7 de julio de 1808. Ahora bien, esas reformas que impulsa José Bonaparte tienen como finalidad principal liquidar el antiguo régimen, abolir el sistema de tenencia de la tierra, que es el régimen señorial, desamortizar todas las tierras de la iglesia, desvincular los mayorazgos y tierras de las manos muertas. Estas manos muertas son aquellas que de las tierras que no se podían comprar ni vender, así se las llamaba, de manos muertas. Y por último, pues fue una reforma que no contó con el apoyo de la población. ¿Por qué no contó con el apoyo de la población? Porque veían en el reinado de José I una situación ilegítima, porque era extranjero y porque sustentaba el poder en las armas. Todas las actuaciones que hacía José I pues estaban subordinadas a las necesidades militares. Constantemente se llevaban a cabo requisas, detenciones y fusilamientos para todos aquellos que no cumplían con las leyes. Okay, no sé, preguntas hasta acá, chicos. No sé si está claro o hay alguna duda con eso. Hola. Preguntas con las abdicaciones de Bayona. Creo que todo bien, profe. Ok, con el motín de Aranjuez, con todo eso, no hay ningún problema. A todo eso, chicos, se le llama el reinado de Carlos IV. Es prácticamente la crisis del antiguo régimen. Ya vamos a ver en la otra hora qué sucede posteriormente con el reinado de José I y con la invasión de Napoleón. Ok, ¿de acuerdo? Solo para aclarar, a todo este reinado de Carlos IV, a todo, siempre se le llamó despotismo ilustrado. No. Solo la primera. Solo el reinado del papá de él, que era Carlos III. Ah, A ese sí se le llamó despotismo ilustrado porque era un rey que gobernó con el absolutismo, pero con las ideas de la ilustración. Había puesto ministros ilustrados como Jovellanos, Florida Blanca y otros por ahí que no me acuerdo. Pero cuando Carlos IV llega al poder, lo primero que hace es quitar a esos ministros para poner el propio de él, su ministro, su valido, que era
que era este señor Manuel Godoy. Manuel Godoy ya no era lo ilustrado. Y ahí ya no hay despotismo ilustrado. Ok, Ah, bueno, gracias, profe. perfecto. ¿Alguna otra duda? No, nos quedamos hasta acá. Bueno, nos quedamos hasta acá y nos vamos a la otra clasecita. Mucho gusto. No se les olviden mandarle las tarjetitas a Ángel y Dayana. Hay que poner el anuncio en el grupo para los que no están conectados. Ok, nos Bueno, quedamos- gracias, profe. Muy bien, nos Adiós. quedamos hasta acá, chicos. Bueno, hasta luego. Bueno, Gracias, profe. Feliz día. gracias Adiós, igual. profe. Feliz día. Feliz Gracias, día. profe. Feliz día. Gracias Adiós, profe. igual. Gracias, profe. Adiós. Adiós.